Nos pide determinar la carga máxima. Entonces vamos a primero determinando el cálculo de el centro de gravedad. Entonces vemos que hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto de la base, hay 12 centímetros, 12 centímetros. El alma tiene una dimensión de 3 centímetros. A lo alto tiene 3, 3 y 24. Entonces, por simple inspección decimos que X promedio es la distancia de X promedio, ¿no? Desde el centro hasta acá. Más la mitad de 3 sería 1.5, 13.5. Y Y promedio sería 3 más la mitad de 12, ¿no? La mitad de 24, 12 más 3, 15. Listo. Y esto porque esta sección está repartida equivalentemente, pero eso no significa que sea simétrica. Muy bien. Entonces vamos a pasar a determinar rápidamente las propiedades geométricas. Me refiero con eso a la inercia en X, la inercia en Y y la inercia en XY. La inercia en X. Ok, la inercia en X. Vamos a empezar con estos dos rectángulos y al final el alma. La inercia en X no es nada más que la inercia local de estos dos rectángulos amarillos, más el área por su distancia hacia el centro, ¿no? Ok. La inercia local de estos dos rectángulos va a ser lo mismo, el área también, y sus distancias hacia el centro de gravedad, hacia el eje X, va a ser también. Entonces, simplemente es poner 2 y calculamos para uno, y ya vamos a calcular para los dos rectángulos amarillos. Ok. Base, 12 más 3, 15, por la altura, 3 al cubo, sobre 12, más el área, 15 por 3, por la distancia hacia el eje X. Vamos a poner 15 menos la mitad de 3, 1.5, ¿no? Y eso al cuadrado. ¿Listo? Más, ahora el rectángulo en verde, que sería base, la base es 3, por la altura 24, al cubo sobre 12. Más el área 3 por 24, por acá. El centro de gravedad de la sección en verde está justamente ahí, coincide con el centro de gravedad de toda la sección. Entonces esto se hace 0. Y de acá sacamos la inercia en X. Por favor, si pueden ir calculando. Vamos a sacar la inercia en Y ahora. La inercia en Y. Ahora aquí esto vamos a borrar un poquito. La distancia es el centro de gravedad del rectángulo amarillo hacia el eje. Va a ser lo mismo en los dos triángulos o en los dos rectángulos amarillos.
acá, ¿no? Va a ser la misma inercia y la misma área. Entonces, igual hacemos lo mismo. 2 por t elevado al cubo por 3 sobre 12 más el área 15 por 3 y por esa distancia. A ver. De aquí a aquí hay... Sabemos que Y promedio está a ver, a ver. X promedio, ¿no? 13.5. La distancia desde el eje Y hacia el centro de gravedad del rectángulo en amarillo va a ser, a ver, vamos a calcular para este de abajo primero. 13.5 menos la mitad de 12 más 13, 15, la mitad de 15, ¿no? Ahí. Esa va a ser esta distancia. Sabemos que el punto rojo es 13.5 y la mitad de 15, la mitad de la base del rectángulo es 15. 5 menos 15 medios. Acá, esta resta, por favor, si me lo... ¿Cuánto es? 13.5 menos 15 medios. 6, ¿no? Sí, Auxi, está bien. A ver. Listo, entonces, del eje Y hacia el al centro rojito, al centro de gravedad del el cuadrado amarillo es 6. Y se va a repetir lo mismo para este rectángulo en amarillo, al de arriba, superior. Listo. Entonces ponemos más la inercia local del rectángulo en verde. 3 al cubo por 24. Sobre 12. Más la distancia del centro de gravedad del rectángulo en verde, este puntito, hacia el eje Y es 0. Ok, ¿cuánto es, por favor, la inercia en X y la inercia en Y? La inercia de X está en el chat, Auxi. En el chat, ahora. Ok, gracias, Joel. A ver, vamos a recopiar estos centímetros a la cuarta. La inercia en Y, por favor.
Bueno, nos sale muy diferente, ¿no? Esto y esto. Una revisada de la inercia no puede salirnos tan diferente, tan alejado. Esto es 4.000 y esto es 200.000. Sí, a mí me sale Sí, lo mismo. 19.926 en IX. En X, ¿alguien más le sale 19.000? Sí, sí, Auxi. 225. Ok, y entonces por favor me dictas, Johan. 19.926. ¿Tiene decimales o es entero? Entero. ¿Listo? La inercia en Y está bien. Sí, ¿por qué lo multiplico la última de la inercia en Y? Porque la distancia Y del centro de gravedad del rectángulo en verde es 0. Si te das cuenta, no hay distancia. Acá. El centro No de era gravedad. la suma. Sumarse, Auxi. Ay, perdón. Sí, esto es suma. Esto no es multiplicación, esto es suma. Es eso, está. Tienen razón, muchachos. Esto es suma. Eso no es multiplicación. Ahora sí, por favor, esto sí se va a cambiar. O tal vez yo lo tomo en cuenta. A ver, por favor. 4.981.5. 81. Está bien, ¿no? 4.981,5. Está bien. Listo, No ahora sale. sí. Listo, ahora sí, ya tenemos las inercias. Entonces, o sea, si estos han sido los centroidales y principales de nuestra sección, el pandeo se hubiera producido ¿por cuál? Por la inercia menor, ¿no? Por la inercia en Y. Pero esta sección no es centroidal y principal. Vamos a ver por qué. Porque la inercia Y nos va a salir diferente de cero. No es nada más que la sumatoria de áreas por X y por Y. Ok, a ver. Vamos a ver. Esta inercia en X ya tenemos que tomar en cuenta los signos, hemos dicho, ¿no? Nos puede salir negativo o positivo respecto de los ejes que están planteados aquí. Empecemos por este rectángulo amarillo superior. ¿Ya? No es más que 15 por 3, ¿no? Por la distancia en X. Hemos dicho que es 6. 6 positivo, ¿no? Todos pueden ver eso acá. Es como sacar las coordenadas del punto nada más. 6 positivo en X y por Y, positivo también, va a ser positivo. En este caso sería 12 más 1.5, ¿no? 13.5, positivo. Listo, más ya está, eso ya está para la sección 1 en amarillo. Vamos a pasar a la sección 2 en verde. El área no es nada más que 3, 4 por la distancia del centro de gravedad de ese punto hacia el centro de gravedad de toda la sección, que es la misma, por ende no hay distancia, 0 por 0, ¿no? En ambas direcciones. Listo, aquí vamos a poner más. Lo voy a hacer aquí abajito, más el rectángulo inferior en amarillo, el 3. El área va a ser lo mismo, 15 por 3 por la distancia
cómo sacar las coordenadas nada más. Negativas, ¿no? En X va a ser negativo. Vamos a poner sin negativo. Y va a ser la misma distancia, 6. Por en Y. La misma distancia, 12 más 1.5, pero va a ser negativo. 13.5. Listo. Ahora sí, si nos damos cuenta aquí, la inercia en XY no va a salir 0. Va a salir con un valor, ¿no? Porque este negativo con este negativo, positivo, positivo, van a sumar estos dos valores. Muchas gracias, Joel. 7290. Esto está en centímetros a la cuarta. Listo. Entonces nos salió diferente de 0. Por lo tanto, no los ejes, vamos a poner, no son principales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es rotar los ejes que sí sean principales y la inercia en XY de esos ejes rotados nos salga 0. Entonces pasamos a ese punto. Vamos a decir 3 y vamos a hacer cálculo de las inercias XY, pero de los ejes rotados. Entonces, para esto vamos a usar los círculos de Moore, ¿no? Hemos visto que la inercia no es nada más que la inercia en X más la inercia en Y. La inercia rotada es igual a la inercia en Y dividido entre 2, más menos, ya hemos visto cuando se utiliza más, cuando se utiliza menos, la inercia en X menos en Y sobre 2. Esto al cuadrado y por último más la inercia en XY al cuadrado. Ya hemos visto esta fórmula, ¿no? Solo que expresada en esfuerzos, para hallar los esfuerzos máximos en resistencia de materiales 1. Ok. Entonces, vamos a hallar para el positivo. Es el mayor, entonces usamos el signo más. X rotado va a ser igual a la inercia en X, 1926, más la inercia en Y, 4981.5, y eso dividido entre 2. Y volvemos a copiar la inercia en X, 19.926 menos 4.980,5 dividido entre 2, esto al cuadrado, más la inercia en X, en XY, 7.290. Y eso al cuadrado. Perfecto. Entonces, acá hay la inercia en X rotada. Si nos damos cuenta, lo que queremos hacer ahorita es hallar la carga crítica por pandeo, ¿no? Por pandeo. Tal vez por esfuerzos combinados no nos hubiera servido, pero en el examen no nos hubiera servido de nada. Tenemos que ganar tiempo, de hecho, tenemos que hacerlo lo más directo posible. La inercia en X no nos hubiera servido porque ya sabemos que X nos va a salir mayor, por ende no se va a pandear esta columna por la inercia en X, se va a pandear por la inercia menor, ¿no es cierto? Entonces directamente nos hubiera sido mejor calcular la inercia en Y directo, pero igual, bueno, ya tenemos ahí la inercia en Y, va a ser lo mismo, solo que he cambiado con esto.
Aquí lo voy a poner. Y en Y va a ser con el negativo, ¿no? Porque es menor. ¿Cuánto sale, por favor? La inercia en X rotada y la inercia en Y. Vamos, muchachos. Ok, gracias, Joel. Nuevamente 22.893 centímetros a la cuarta. La inercia en Y por 2014,467. 467, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, ya tenemos las inercias. O sea, en comparación al capítulo 2, ¿no es cierto? Hemos visto que en el método de los ejes centroidales y principales, necesitamos saber también el ángulo de rotación de los ejes. En este caso, para no es necesario hallar ese ángulo de rotación, θ, ¿no? Que es igual a la tangente, la -1 de -2 veces la inercia en XY, ya saben la fórmula. En este caso no es necesario directamente, solo necesitamos saber las inercias rotadas, nada más. Y todavía del eje menor. Listo, entonces de acá vamos a elegir ¿cuál? La inercia en Y, porque es menor. Perfecto. Ahora ponemos 4 y hacemos el cálculo por pandeo. Ok, a ver. Vamos a traer esta columna. Listo. Tenemos una columna con condiciones de apoyo que está empotrada en su extremo inferior y libre en su extremo superior. Entonces vemos. Libre y empotrado, K vale igual a 2. Entonces acá abajito le voy a poner igual a 2. Entonces, reemplazando en esta fórmula tenemos pi al cuadrado por módulo de elasticidad que nos deben como dato 2.080.000 y multiplicado por la inercia de los ejes centroidales y principales, 2014,467. Dos por la longitud, 480. Y eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces acá sacamos la carga máxima que puede aguantar por pandeo. La carga crítica, ¿no? ¿Cuánto es, por favor? 44.872.55. Ok, muchas gracias. 0,55 kilogramos. Entonces tenemos la respuesta, pero no puede, no nos la respuesta al ejercicio. Ya hemos visto. Este es por pandeo. Analizar por esfuerzos combinados.
por esfuerzos combinados. Así lo vamos a poner, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a traer a la figura, vamos a ver. Nuevamente cometo el error de no poner en el enunciado de que la carga se está aplicando en el centro de gravedad de la sección. Ok, se está aplicando en el centro de gravedad, acá. Esta carga P está aplicada ahí. No hay excentricidad ni por el eje Y ni por el eje, ¿no es cierto? Por ende, y como esta fuerza es de compresión, no hay momento de los ejes, ni en el eje Y ni en el eje X. Listo. Entonces el único esfuerzo que nos queda, el esfuerzo normal, sería por la compresión negativo, ya hemos visto, compresión negativo, que está esta sección va a ser esta carga P en su totalidad, dividido entre el área. ¿Mm? Y acá lo vamos a calcular, el área es igual a 2 veces 15 por 3 más 3 por 24. Ay, no, perdón, acá. 15 más 3 por 24. Aquí, ¿cuánto es el área, por favor? $162. Ok, muchas gracias. Metros cuadrados. Entonces ponemos acá 162. Y aquí nos deben dar como dato el esfuerzo admisible de la estructura. Cuando trabaja en tracción y compresión, nos dan. Nos da el esfuerzo de tracción-compresión admisible de 2000 kilogramos. Entonces luego eso, y vamos a sacar que la carga P es igual a, bueno, aquí ya Joel nos ayudó, 324.000 kilogramos. El signo negativo solo nos indica tracción o compresión, ¿no? Listo. Entonces, para la respuesta, debemos hacer la comparación entre esos dos análisis. La carga variado por Pandeo, lo voy a llamar P, 4.872, ¿no? Y la carga por esfuerzos combinados, 324.000 kilogramos. Acá decimos que la carga máxima va a ser la mínima entre las dos. Esto es 44.000, 124.000. Entonces, por simple inspección, 44.872,55 es la carga máxima, por ende la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Disculpa, Lucía, de la carga por esfuerzo combinado es lo mismo que la carga por calidad de material. Son como si fuera así. Exacto, sí, sí. Sí, es lo sinónimos, es lo que le dicen también por calidad de material, porque estamos hablando del esfuerzo de tracción-compresión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Esta estructura es libre empotrado, ¿no? Entonces eso son K igual. Sí, K igual a 2. Ya. Y una puntita así, un pantallazo más. A veces se nos da un móvil en el medio. ¿Cuál es el comportamiento y cuál es el K para ese tipo de... Aquí, Sí, vamos a ver, en un eso examen sí o es sí. una... Es,
algo peculiar. También les debe proponer que ese apoyo puede estar puesto en cualquier parte de la estructura, ¿no? Pero ese apoyo solo va a restringir en un plano. En el otro va a ser igual, libre empotrado. Yo En creo que un podemos plano va dar a un ser... estudio de eso, ¿no? Podría. Perdón, Roberto, dime por favor otra vez. No, que sí, que tal vez podemos hacer un ejercicio sobre eso, si no es Sí, hoy, sí, otro día. vamos a hacer un ejercicio sobre eso, pero no ahora, ¿ok? La siguiente clase. Me ¿Alguna parece otra bien. pregunta? Ok, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, al tercero en este caso, ¿no? Ya, aquí vamos a hablar sobre el efecto de la fuerza cortante en pandeo. Cuando una carga está siendo aplicada sobre una columna, es que está de compresión, ¿no es cierto? Solo de compresión, una carga de compresión va a producir pandeo, que es lo que estamos analizando en este capítulo. Entonces, esta carga de compresión, al momento en que va a pandear la columna, va a producir también un efecto de, acá como dice, ¿no? Efecto de la fuerza cortante, esa misma carga, pero cuando ya va a estar pandeándose la columna. Y esta fuerza cortante es esta, P sub D, que es igual al módulo de elasticidad transversal por el área de la sección dividido entre un parámetro, alfa. Es un coeficiente de forma, que igual lo van a ver en les muestro la deducción en Inge de cómo hallar este efecto de corte. Entonces, si a esto le sumamos a la carga crítica que hemos hallado, porque es lo que hallábamos eso, es al hallar la carga por pandeo, lo que hallábamos es la carga crítica. Eso es la carga más crítica. ¿A qué me refiero con eso? No sé si me dejo entender. Cuando esta columna está siendo afectada por esta carga de compresión, se va a deformar así, ¿no? Va a haber una deformación hasta ese punto, y a partir de este punto, a partir de este punto, forma más, entonces listo, el colapso total de esta columna. Sí, sí. Y esta carga de fuerza crítica, lo que nosotros, a la carga, lo que nosotros es la carga de tal manera que solo lo deforme una deformación, esa deformación, sin que colapse la estructura. No sé si me dejo entender. Es como llegar hasta el límite, siendo el límite de lo que puede aguantar. Y ese límite es esto. Más de esto, si ponemos más de esta carga, entonces esta deformación va a ser mucho más y va a colapsar esta estructura, esta columna. A eso se refiere con carga crítica. Y esta carga crítica va a variar dependiendo a las condiciones de apoyo de cada columna, ¿no? Hemos visto, por eso es que hallamos el valor de K para cada columna. A eso se refiere con carga crítica. Esta es la crítica. Ahora, si a esta carga crítica le aumentamos el efecto de corte, acá está. Esto es lo que vemos usualmente, ¿no? Con la fórmula de que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre una constante, un coeficiente k por la longitud al cuadrado. Vamos así. Pero ahora, si le aumentamos el efecto de corte, tenemos que hacer esto, sumar o dividirlo entre uno más esta misma crítica entre la fuerza por el efecto de corte. La fuerza de corte. Que no es nada más que esto. ¿Mm? Ahora acá. Si este efecto de la fuerza cortante, P sub D, es muy grande, que usualmente es muy grande, en la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero muy grande? Que tenga una magnitud demasiado grande, puede ser 1.000.000,
¿no? En ese rango. Entonces sabemos que si un número dividido entre una magnitud entre otro número que es demasiado grande, esto nos va a salir aproximadamente 0. Y 1 más 0, 0, entonces la carga va a ser igual a la carga P. No sé si me dejo entender. Porque P, 1 más, aproximadamente 0, 1 más 0, 0, una sub E dividido entre 1 va a seguir siendo la carga P sub E. Entonces la carga crítica total, considerando el efecto de corte, va a ser igual a la carga que hemos hallado anteriormente. No sé si han entendido, muchachos. Eso es considerar el efecto de corte. Muy bien, entonces ya sabemos que el efecto de corte es esta carga P sub módulo de elasticidad transversal por el área dividido entre un coeficiente de forma. Listo. Es nada más que aplicar esta fórmula ya. G, ¿no? ¿No es cierto? Nos dan como datos siempre, porque es el material de nuestra columna. Cuando vayamos a pedir un material, siempre nos van a dar estos dos datos, el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad transversal. Muy bien, entonces esto ya es un dato que podemos hallar simplemente fácil, reemplazando los datos. Si los reemplazamos acá, ya tenemos carga crítica. Ahora acá, debido a una carga excéntrica. Cuando una sección, por ejemplo, puede ser una sección rectangular, pero en este caso la carga ya no está actuando en el centro de la sección, como hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿no? Todas las cargas actuaban en el centro de gravedad de la sección. En este caso, puede haber y puede ocurrir carga no actúa en el centro de gravedad de la sección y más bien actúe con cierta excentricidad, puede ser en el borde, ¿no? De la sección. Hablando de un rectángulo que no va a estar en el medio, va a estar en uno de sus lados. Cuando tenemos una excéntrica, la carga que vamos a hallar ya no va a ser la misma. La fórmula va a ser esta. Va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre K por L al cuadrado. Ya no va a ser esa, va a ser esta. ¿Qué es la elasticidad por la inercia? ¿Cuál? La menor. Tenemos el mismo concepto, es aplicado para todo. Dividido entre la longitud al cuadrado. Esto es para una carga para columna empotrada y libre en su extremo superior a un anterior. Todo eso multiplicado coseno a la menos 1 de E es la excentricidad de la carga, dividido entre la deformación máxima o admisible de esta columna más la excentricidad, todo eso, paréntesis y corchete. Y todo eso multiplicado por esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a esa deducción? Eso es lo que vamos a ver. Demostrar la siguiente ecuación. Vamos a demostrar también las otras ecuaciones, porque se los he mencionado. En su examen tienen que sí o sí poner la resolución de cómo llegan a acá. La demostración de esto. Que ya lo han debido ver con el Inge, pero igual lo vamos a hacer. Sí, una duda. Joel. La excentricidad, esa excentricidad se mide respecto a un eje o respecto a la distancia del centroide al punto de la carga. Sí, exacto, eso es la excentricidad. Es la distancia desde la aplicación, desde el punto de aplicación de la carga hacia el centro de gravedad de la sección. Ya, gracias. Esa es la excentricidad. Muy bien.